Bienvenido a este nuevo episodio del tutorial de uso de la herramienta Draw.io. Ya hemos revisado algunos elementos en episodios anteriores. Vimos cómo crear archivos a partir de plantillas, revisamos toda la opción de archivo, todo el menú archivo, también revisamos todo el menú editar y vamos a revisar rápidamente esos elementos de vista y organizar. Esto lo vamos a revisar no en detalle, sino lo que nos puede interesar en un nivel básico. Comencemos. En vista entonces tengo activado por defecto el panel de formato. Si lo deshabilito, este inspector que tengo en la parte derecha se va a deshabilitar. Aquí, de acuerdo a lo que esté seleccionando, voy a tener algunas opciones de edición. Como no he seleccionado nada, puedo editar el formato del documento. Tengo el formato de la cuadrícula. Quiero ampliar esos puntos en píxeles de mi cuadrícula, el color, quiero activar o no la vista página, ¿sí? El fondo lo puedo cambiar y puedo dar sombra. Esas opciones también estaban disponibles a través de la opción archivo. En vista también puedo seleccionar la vista general. Lo que pasa acá es que se me abre un panel donde puedo revisar todo el lienzo de mi diagrama. También puedo revisar las capas y esto opera similar a los programas de edición de imagen, donde puedo ir colocando por capas cada uno de los elementos. Esto es ideal para hacer juxtaposición de elementos. Puedo activar o puedo ocultar la opción de buscar, que está en esta parte izquierda, la opción de bloc de notas, también lo tengo en la parte izquierda. Las formas, aquí puedo agregar nuevas formas a este otro inspector de la parte izquierda, que ahorita tengo general, aquí está activado, tengo diagrama de flujo, que lo tengo aquí activado. Pero miren todas las opciones que tengo disponibles para agregar en este inspector del lado izquierdo. Esta herramienta es bastante extensa. Tengo la opción de vista de página que puedo activarlo o desactivarlo, que ya lo revisamos en el inspector de la derecha. Definir la escala de la página. También puedo definir la unidad, si lo quiero por puntos o si lo quiero por milímetros. Tengo la opción de ocultar o aparecer las barras de desplazamiento, la información de la herramienta y las reglas. Tengo la opción también de activar o no la cuadrícula, unas guías y la sombra. Para activar organizar, debo seleccionar un elemento del lienzo. Estas herramientas son muy similares a editores de diapositivas, como es el caso de Microsoft PowerPoint, donde puedo empezar a organizar elementos. Puedo enviar hacia adelante un elemento, enviarlo hacia atrás. Vamos a hacer el ejemplo. Voy a colocar este elemento. En este caso está por detrás de esta decisión. Si lo quiero traer al frente, lo selecciono y en organizar voy a decir hacia adelante. Y ahora está por encima. Lo voy a enviar hacia atrás, organizar hacia atrás. Tengo la opción de indicar la dirección, si lo quiero voltear horizontalmente o vertical o dar una rotación. Vamos a voltearlo horizontalmente. Ahora este punto de rotación está a este lado y antes estaba acá. Puedo volverlo a editar. ¿Ven cómo va cambiando este punto de rotación? Si esto fuera una imagen, pues la imagen va a quedar al revés. También lo puedo hacer entonces a través de rotar o invertir. Ahí roté todo el elemento 90 grados, puedo volverlo a rotar. Y miren cómo va cambiando este punto de anclaje. Si tengo varios elementos seleccionados, los puedo alinear por la izquierda, por el centro, por la derecha, alinearlos arriba, al medio o abajo, y también los puedo distribuir de manera horizontal o vertical. Hagamos un ejemplo. La herramienta, de acuerdo a la selección, va calculando cómo hacer la distribución de los elementos. Otro elemento importante dentro de la opción organizar lo tenemos aquí en la opción insertar. Puedo insertar rectángulos, elipses,
rombos, texto, enlaces, formas, este freehand que me va a permitir hacer dibujos a mano alzada. Aquí tengo el elemento como freehand. Además, puedo insertar imágenes que puedo traer desde mi computador o desde internet. Ya vamos a hacer más adelante en otro episodio un ejemplo de esto. Y podemos traer plantillas. Es decir, podemos traer muchos elementos además de los que tenemos acá disponibles. Y por último, algo bastante importante es el diseño. Y es que yo puedo darle un orden a todos los elementos que tengo en mi lienzo. Puedo indicar si quiero un flujo horizontal, por ejemplo. Miren cómo va cambiando acá el lienzo. Con esas barras de desplazamiento puedo ubicar la atención. Puedo también cambiar el diseño a un flujo vertical. Puedo cambiar el lienzo a orgánico o cualquier otra de las opciones que están acá disponibles. Hemos entonces revisado en este video las opciones de vista y las opciones de organizar. En el siguiente episodio vamos a revisar cada una de estas herramientas. Hasta entonces.